Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la masa máxima de la caja para que la tensión desarrollada en cualquiera de los cables no supere los 3 kN. ¿Qué cables tenemos? Tenemos el cable AB, el cable AC y el cable AD, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice el problema que calculemos la masa de este objeto, ¿sí? De la caja, mejor dicho, con una condición de que en el cable AB, en el cable AC o en el cable AD, en cualquiera de los tres, la tensión máxima debe ser 3 kN, ¿sí? No puede superar este valor, entonces máximo es 3 kN. Uno de los tres cables tiene que ser 3 kN necesariamente. Entonces, para hacer el desarrollo de este ejercicio, el primer paso va a ser obtener el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso va a ser expresar cada cable en forma de vector, el peso también en forma de vector, y debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Esto es un proceso muy largo, el cual ya lo hice en mi video del problema 3-48, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar la resolución, ¿sí? Si es que tienen dudas sobre la resolución de este problema, está mi video del problema 348 en donde explico paso a paso cómo obtuve el diagrama de cuerpo libre, cómo obtuve las ecuaciones y cómo fui resolviendo. Del problema 3-48 no me va a servir todo, obviamente, me va a servir ciertas cuestiones. Entonces vamos a señalar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. El diagrama sí nos sirve. El peso en este caso no nos sirve. ¿Por qué? Porque en el problema 3-48 nos daban la masa de la caja, ¿no es cierto? Y por ende podíamos calcular el peso. Sin embargo, en el problema 349 no conocemos la masa, así que tampoco podríamos calcular el peso. La fuerza B en forma de vector se mantiene. La fuerza C en forma de vector se mantiene. La fuerza D en forma de vector se mantiene, ¿no es cierto? El peso en forma de vector también se mantiene, con un pequeño cambio. Aquí recuerden que el peso era 981 en el problema 3-48. Pero en el problema 3-49 no conocemos el peso, así que la única diferencia que aquí va a ser W, ¿no es cierto? Ya que no conocemos ese valor. Seguimos, ¿no es cierto? Entonces, aplicando las ecuaciones de equilibrio, tenemos tres ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en el eje X, obtuvimos esta ecuación. Estos datos sí nos sirven. Aplicamos la que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no es cierto? Esto debe ser igual a 0 y obtuvimos una ecuación. También nos sirve, ¿no es cierto? En la sumatoria de fuerzas en el eje Z también aplicamos esta ecuación de equilibrio. La única diferencia que aquí, recuerden que este valor no conocemos para el problema 3-49. Aquí va a ser W, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, sigo resolviendo, va a ser W, por ende aquí va a ser W, ¿sí? Y por ende, si no conocía W para el 3-49, todo esto ya no podría calcularlo, porque todos estos valores los calculé porque me decía que la masa de la caja era 100 kilogramos. Para el problema 3-48, para el problema 3-49, todo lo que está con un visto nos va a servir, desde el diagrama de cuerpo libre hasta las ecuaciones. Entonces, haciendo un resumen de lo que nosotros vamos a utilizar del problema 3-48, primero, el cable AB en forma de vector, ¿no es cierto? El cable AC en forma de vector. El cable AD en forma de vector. El peso en forma de vector, solo que aquí es W, ¿sí? Todo esto está explicado en el video 3-48, cómo obtuve estas ecuaciones. Apliqué la sumatoria de fuerzas en el eje X y obtuvimos una ecuación. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, obtuvimos otra ecuación. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Z y obtuvimos otra ecuación, ¿sí? Esto no va a cambiar. Todos estos datos obtuvimos del video 3-48, que ya está en mi canal, así que lo pueden revisar para que vean paso a paso cómo obtuve esos valores. La única diferencia es que para el 3-49, como no conozco la masa, aquí dejo el peso como W, ya que no conozco el peso, ¿sí? Muy bien, entonces con estos datos yo puedo aplicar nuevamente para determinar la masa máxima de la caja. Entonces, el primer paso para este problema va a ser expresar cada fuerza en función de W, es decir, del peso. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que esté en función de W? Quiere decir que dependan de W. Por ejemplo, AD, ¿de quién depende? De W. AD está bien. AC, ¿de quién depende? De AD. AB, ¿de quién depende? De AD.
los tres cables deben de depender de W, ¿no es cierto? Entonces vamos con la primera, vamos con AD. AD debo despejar, ¿no es cierto? El 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar y despejando quedaría AD igual a 3W, ¿no es cierto? Entonces AD ya está en función de W. ¿Qué quiere decir en función de W? Que yo debo dar un valor a W para saber el valor de AD. Esto quiere decir en función, ¿no es cierto? Y tengo que hacer lo mismo para los tres cables. Entonces tengo el cable AB que es igual a 2/3 de AD. Pero AD ya sé que vale 3W. Entonces reemplazo el valor de 3W y ya tengo AB es igual a 2W, ¿no es cierto? Listo, ya tengo AB que es igual a 2W. Vamos con AC, lo mismo, tiene que estar en función de W. Entonces, AC está en función de AD, pero AD es igual a 3W, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos el valor de AD, que sería 3W. Resolvemos esta parte, yo sé que AC es igual a 2W. Y listo, ya tengo los tres cables en función de W. Entonces, a uno de los tres cables le debo dar el valor de 3 kilonewtons. La pregunta es ¿a cuál de los tres? Entonces aquí hay una regla muy simple. Damos el valor de 3 kilonewtons al cable con el coeficiente, aquí me faltó una palabra incluso, vamos a ponerle en este momento, a ver un momentito, dice damos el valor de 3 kilonewtons al cable con, aquí me faltó, con el mayor coeficiente, ¿no es cierto? Con el mayor coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el número que se encuentra al lado de la variable. En este caso la variable es W porque no conozco. Entonces, entre 3, el 2 y el 2, ¿cuál es mayor? El 3, ¿no es cierto? Entonces, a AD voy a decir que vale 3 kilonewtons, ¿sí? Entonces, recordemos, si nos damos cuenta, AB es igual a 2W, AC es igual a 2W. ¿Qué quiere decir esto? Que AB y AC son iguales, ¿sí? Muy bien, entonces AD es igual a 3W. Entonces el valor de 3 kilonewtons damos al cable con el mayor coeficiente. En este caso, AD es el que tenía el mayor coeficiente, ya que entre 3, 2 y 2, el mayor es el 3. Entonces AD en este caso va a valer 3 kilonewtons, ¿sí? En este caso despejamos W. Resolviendo esta parte, yo sé que W es igual a 1 kilonewton. Ya tenemos el peso máximo, ¿no es cierto? El peso ha sido de 1 kilonewtons. Pero, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la masa, ¿no es cierto? Masa está en kilogramos. Perfecto, entonces, bueno, aquí voy a borrar esta parte que había escrito anteriormente. Voy a escribirlo en la parte superior, ¿sí? Para que no me borre la ecuación. Aquí era con el mayor coeficiente, ¿no es cierto? El mayor. Sí, en este caso, como me pide que el cable no supere, debo coger el mayor coeficiente. Si me pidiera que al revés, pues sería el menor coeficiente, ¿sí? Muy bien. Es que son cositas simples que si les cambian en una prueba, pues el proceso va a cambiar. Solo un poco, pero cambia, ¿sí? Entonces, damos el valor de 3 kilonewtons al cable con el mayor coeficiente. Ya dimos el valor y con esto obtuvimos el peso W, que es de 1 kilonewton. Pero este es el peso máximo, no es la masa máxima. Entonces recordemos algo, el peso que es igual a masa por gravedad. Reemplazamos, el peso es de 1 kilonewtons, la masa es lo que debemos calcular y la gravedad nunca va a cambiar, que en este caso en el sistema internacional es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Despejamos la masa, recordemos que para encontrar la masa la fuerza tiene que estar en newtons y la gravedad en metros sobre segundos cuadrados. En este caso en la gravedad no hay problema, pero en el peso es 1 kilonewton. Esto está utilizando un prefijo, ¿no es cierto? Debemos eliminar el prefijo para que quede solo newtons. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, ¿sí? Entonces 1 kilonewtons es igual a 1000 newtons. Hacemos la respectiva división y la masa es de 101.9368 kilogramos. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la masa es igual a 102 kilogramos, ¿sí? Y con esto obtuve el problema que me dice la masa máxima de la caja. Y bueno, como nosotros como buenos ingenieros, ya les dejo esto de tarea, podemos reemplazar W para calcular AD, AB y AC. Y los tres valores, no importa qué valor salgan, máximo tiene que ser 3 kilonewtons, ¿sí? Ninguno tiene que ser mayor a 3. Si uno sale del mayor a 3, es que algo está mal. Pero bueno, esto les dejo para que ustedes lo comprueben. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió,
Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.